El presente videotutorial trata sobre la transformación ETL, que es de una base de datos relacional a un data warehouse. Está realizado por los compañeros Levis Amilcar, Juan Pablo Barrios y Virginia Escobar. Muy bien, para ello vamos a necesitar una base de datos. Una base de datos relacional. Nosotros ya los hemos creado con la tabla clientes, producto y ventas. Ventas es donde está todo, donde sería nuestra factura, donde tiene la fecha de la factura, el monto, el producto comprado y el cliente que lo compró. Bien. Además de ello vamos a necesitar las herramientas que es Pentaho para lo que va a ser la transformación. Necesitamos también el archivo MySQL Connector Java y el Data Integration. Copiamos este archivo al Data Integration a la carpeta lib. Una vez copiada acá, procedemos a abrir el archivo spoon.bat. Para los que estamos en Windows y en Linux sería el spoon.dsh. Teniendo abierto el archivo, nos generaría la siguiente pantalla. Que aquí creamos una nueva transformación y nos tira todo esto. Aquí en View vamos a crear una nueva conexión. Vamos a llamar conexión de prueba. Aquí esta conexión tiene que ser MySQL y en JDBC. Acá vamos a poner el nombre de la conexión, que es localhost. El nombre de mi base de datos es midb. El puerto es esto, mi usuario es el root. Para probar esto le damos un test. Y aquí dice que ha conectado correctamente, le damos OK. Mira, aquí ya creamos nuestra conexión. Entonces ahora aquí en decir vamos a mandarle una entrada de datos. Nota la input, que es la entrada de datos. Le damos clic, le damos la conexión prueba. Muy bien. Aquí entrada de datos. Muy bien. Veamos si funciona. Select asterisco from venta. La venta. Un preview. Y si nos está generando todo, nos está jalando la base de datos. Bien. Entonces aquí vamos a seleccionar el v.total, que es el campo total de nuestra venta. El c.nombre. C es de tabla cliente. Punto nombre. From de la tabla venta. La venta. Aquí un inner join con la tabla cliente, que la C, donde v punto cliente bajo id cliente sea igual a lo que tiene el C punto id cliente. Muy bien. Vamos. Y si está funcionando, le damos close.
Esos son los valores que vamos a usar. Le damos OK. Muy bien. Ahora vamos a crear una dimensión. La dimensión está en el Data Warehouse, en combinación, acá. Los vamos a unir mediante Shift y un clic. Este le vamos a poner que me crea la dimensión cliente. Para la dimensión cliente tenemos que tener una nueva base de datos que se llama, que le vamos a poner como el Data Warehouse, que sería esto, la cual tiene que estar vacía, o sea, sin ninguna tabla, sin ningún campo, sin nada, solo la base de datos creada. Entonces aquí le damos una nueva conexión, se va a llamar, la conexión se va a llamar conexión al Data Warehouse, conexión data, vamos a poner el localhost, el nombre de donde está alojada la base de datos. Aquí se va a colocar el data house, data warehouse, está mal, data warehouse, siempre esto tiene que ser ese MySQL. Muy bien, aquí se llama root, mi usuario root, le damos un test, dice que el test es correcto y le damos OK. Aquí esta está mi conexión que se llama data. Aquí vamos a poner el nombre de la tabla que se llama dimensión de un cliente, que solamente me va a contener los valores de el nombre del cliente. Aquí elimino esta fila, el total no me sirve, solo nombre y un ID que le vamos a colocar ID cliente o cliente-ID y que sea autoincrementable. Le damos SQL, aquí dice que nos lo va a crear y le damos ejecute y nos lo creó correctamente. Lo cerramos y le damos OK. Bien, ahora le vamos a dar los valores. Jalamos select values de la opción transform y con shift y clic los vamos a unir. Ahora, ¿qué valores vamos a tener aquí? Ya vamos a ver select values, seleccionar valores. El único campo que no me sirve aquí es el nombre. El nombre no me va a servir, por lo tanto lo eliminamos. Y estos dos campos sí me van a servir, el total y el cliente ID. Le damos acá, se quedan por default así y le damos OK. Ahora, estos valores los vamos a ordenar. Los vamos a ordenar con un sort row. Le damos, pero primeramente hay que unirlos. Con el shift, damos clic y unimos eso. Muy bien, ahora sí le damos file y le vamos a unir, vamos a ordenar por el cliente ID. Muy bien, además de tenerlo ordenados, necesitamos además de esto necesitamos ordenarlos o agruparlos. Los vamos a agrupar y
Lo vamos a unir con group by. Se lo vamos a poner a agrupar. Lo vamos a agrupar por el cliente, no por el total, sino por el cliente. ¿Qué valores? Por el valor total. Muy bien. Aquí le vamos a poner el nombre venta total, que va a ser por el total. Y aquí vamos a decir que me genere una suma de ese valor, del valor total. Entonces lo va a agrupar a todos los clientes que tengan el mismo ID y va a sumar todos los totales, la columna total de ese cliente, para que nos dé solo una vez el cliente con una suma total de todas sus compras. Entonces, muy bien, le damos OK. Vamos acá. Y aquí, como tuvo una entrada de datos que venía de la base de datos relacional, tiene una salida a lo que es el data warehouse. Entonces tenemos una salida, un output, que sea una tabla de salida. Pero primeramente tenemos que unirlo. Shift y lo unimos. Bien. Entonces aquí le vamos a crear. ¿Qué te hace crear? Crear la dimensión o la tabla de hechos. Así se va a llamar. Esto se llama, entonces su nombre es la tabla de hechos, que es esta forma de acá, que es en la forma de estrella, una forma de estrella para lo que es la transformación. Entonces ya tenemos el div cliente y ahora lo vamos a hacer nuestra, que es la tabla de hechos, que la tabla de hechos lo único que contiene la conexión es la conexión del data warehouse. Muy bien, hacemos un SQL, nos va a crear el cliente y el total de la venta total de ese cliente. Le damos ejecute, ahí lo creo excelente, le damos close y le damos OK. Seguidamente eso vamos a correr el spawn y nos tiene que generar en el data warehouse las dos tablas que se han creado con sus reportes. Entonces venimos, corremos, aquí le dice todo lo que va a hacer, le damos launch, nos pide que hay que guardarlo, o le damos que lo guarde automáticamente, le damos que sí, con qué nombre, como prueba, como lo vamos a guardar como etl prueba. La prueba es una transformación, le damos guardar y esperamos. Cuando automáticamente nos generó un chequecito a todos, porque nos está diciendo que toda la transformación se hizo de forma correcta. Entonces nos queda venir aquí al data warehouse y comprobar que los datos efectivamente se transformaron de una tabla relacional a un data warehouse. Entonces aquí tenemos los clientes, la dimensión de clientes con el ID y el nombre y la tabla de hechos, efectivamente con lo que es el cliente agrupado y sumado al total. Para ver esto si es que salió realmente, vamos acá a la tabla ventas. La tabla ventas, ejecutamos un SQL y vamos a decir que nos seleccione. Seleccioneme al mismo tiempo que me sume el campo total
lo coloque dentro de la variable total venta. ¿De quién? De la tabla venta. From venta. ¿Dónde el cliente guión bajo ID cliente sea igual a 1. Cerramos. Continuamos. Y me dice que el cliente 1 tiene una suma total de su venta de 9.755. Entonces comparamos este resultado con el data warehouse, con la tabla de hechos, y efectivamente el cliente número 1 tiene una suma total de su cantidad de 9.755. Esto quiere decir que efectivamente fue creado exitosamente nuestra transformación de una base de datos relacional a un data warehouse. Muy bien, eso tenemos en cuanto a nuestra transformación en tipo estrella. Tenemos la dimensión cliente. Ahora vamos a crear una dimensión fecha. Para agregar una dimensión fecha solamente lo único que tenemos que hacer es agregar otra dimensión. Entonces, para agregar otra dimensión basta con venir acá a Data Warehouse, le damos combinación y acá la vamos a quitar esta. Entonces de esta vamos a unir a esta, de dimensión a dimensión. A esta la vamos a crear, que nos crea la dimensión fecha o por tiempo. ¿De qué conexión? Para una conexión. Ahorita veremos qué conexión sería. Para la conexión del data warehouse. Entonces sería crear dimensión fecha. Aquí el nombre de la tabla sería dimensión fecha. Acá sería el del data. Pero antes que nada, esto hay que cambiarlo, que también además de pedirle el total, nos pide el b.fecha. Le damos un preview y si nos está jalando la fecha, lo hicimos bien, le damos ok. Muy bien, entonces aquí vamos acá a la combinación. Entonces digo otra vez crear dimensión fecha. Crear dimensión fecha, la tabla se llama dimensión fecha. Para esta tabla solo vamos a usar el ID y la fecha. Entonces tenemos los valores. El total no lo necesitamos acá. El nombre tampoco. El cliente tampoco lo necesitamos. La fecha sí. Y le vamos a poner un uso ID que se llama fecha-id. Muy bien. De la conexión, para esta conexión le damos SQL. Aquí nos está tirando un valor no definido, entonces le ponemos que sea data time, o sea un valor tipo fecha. Data time.
transformación es date time, ahí está. Muy bien, le damos ejecutar. Aquí dice que nos lo creó efectivamente, le damos OK, le damos close y le damos OK. Entonces para conectar estas otras dos, basta con venir acá, le damos acá, clic hacia acá. Bien, entonces vamos a agregarle el valor, le damos que nos limpie el valor, la fecha se lo quitamos, el nombre también, solo le agregamos el valor de la fecha ID, le damos OK, igual acá que nos lo ordene, limpiamos, que nos lo ordene por ID y por fecha, le damos OK. Aquí está ordenado. Y ahora en la agrupación, aquí también tiene que ir el ID de la fecha, que nos lo agrupe también por fecha. Y en el total si no se cambia, le damos OK. Muy bien, y acá no cambiaría nada, le damos OK. Entonces volvemos a ejecutar el spawn, nos dice que es lo que va a hacer y le damos OK. Nos tira un error en la creación de la tabla de hechos, porque teníamos que volver a dar SQL y alterar la tabla con la fecha del ID para lo que es la tabla de hechos. Entonces le damos a ejecutar y solamente nos dice que se alteró la tabla. Entonces en este caso ya lo hicimos, volvemos a correr, le damos launch y efectivamente nos volvió a generar de manera correcta la transformación de la base de datos relacional a un data warehouse. Muy bien, comprobamos, venimos a nuestra tabla de hechos nuevamente y aquí automáticamente nos jaló el ID de la fecha y el cliente y nos sumó el total de lo que sería la venta de total ordenado por cliente y por fecha. Muy bien, aquí también tenemos la dimensión de fecha que está ordenada por cliente y por fecha. En la tabla de hechos nos muestra los campos de esta manera, ya que como se pueden dar cuenta en la tabla de fechas el valor data time lo que obtiene es una fecha, pero también la hora en que se hizo. Entonces si cambia la hora en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, cambiaría totalmente el valor del campo de lo que sería nuestra tabla de hechos. Por eso es que nos aparecen varias veces repetidas, porque no se hizo en el mismo instante la compra. Vamos a limpiar la tabla de hechos. La tabla de hechos la vamos a vaciar. Bien, aquí ya se vació. Y volvemos a ejecutar el spawn. ¿Sí? Y ahí se vuelve a ejecutar correctamente. Volvemos a la tabla de hechos. Y efectivamente generó los cambios. Pero aparece en esta forma por lo mismo que habíamos explicado anteriormente, que las fechas van cambiando conforme la fecha y el tiempo, digamos horas, minutos y segundos. Entonces por eso no se genera en el mismo espacio, en el mismo tiempo la compra, por eso cambia sucesivamente. Entonces esto sería la transformación de
de lo que es una base de datos relacional a un data warehouse, y efectivamente está funcionando. Eso sería todo. Gracias.